Buenas tardes, gracias por esperar. Empezamos con la presentación de hoy. Vamos a ver las nuevas validaciones en los comprobantes de pago, repasar algunas preguntas que nos hicieron en la charla anterior y al final de la charla habría una ronda de preguntas. Entonces, bueno, vamos a ver las validaciones que SUNAT ha establecido que pasan a error, las consultas frecuentes que se han presentado en la charla anterior y finalmente ronda de preguntas de los temas que quisieran que ahondemos un poco más. Entonces, a manera de recordar, lo que ha sacado SUNAT de ese comunicado donde establece que algunas validaciones que el día de hoy son consideradas observaciones y van a pasar a error, implica a comprobantes como la factura, notas de crédito y notas de débito que afectan las facturas, el comprobante de retenciones y el comprobante de percepciones. La fecha de inicio donde todo lo que actualmente es observación va a pasar a error, de lo que vamos a ver ahora en la presentación, es a partir del 1 de agosto. ¿Qué quiere decir? Que tienen plazo hasta el 31 de julio para poder revisar los CDRs que llegan con observación, ver cuál de esos van a migrar a error y poder hacer los ajustes necesarios en sus sistemas para que no tengan ningún inconveniente llegado el 1 de agosto. Igual les voy a mostrar los datos que ha sacado SUNAT, los códigos que pasan a error, pero los he agrupado en conceptos, ¿no? Entonces, principalmente son leyendas que deben coincidir con el tipo de operación indicada en el comprobante. Por ejemplo, si es una operación en zona de selva o frontera, hay una leyenda particular que establece una norma donde tienen que consignar que corresponde a una operación de venta en una zona de selva o frontera. Después otro tema que es un error muy frecuente en los emisores es que las sumatorias a nivel de línea siempre deben coincidir con los valores consignados a nivel de totales. Entonces, hay que hacer un cuadre de que todo lo que está a nivel de línea debe coincidir exactamente con lo que está a nivel de totales. A ver, un ratito. Luego, que los cálculos correctos de los tributos estén de acuerdo a lo que establece la norma. En el caso de cálculos correctos como conceptos de tipo precio de venta, valor de venta, base imponible, cargos y descuentos, estén acorde a la fórmula que establece SUNAT para poder llegar a estos conceptos. En el caso de percepciones, validar siempre que la moneda, independientemente de la moneda en la que esté en la factura o boleta, que puede ser dólares, por ejemplo, siempre las percepciones tienen que estar en soles. Después, que si estoy emitiendo una nota de crédito, el monto que voy a modificar debe ser menor o igual al monto del comprobante que modifico, nunca mayor. O sea, si bien se ha estado presentando casos, ya la SUNAT no va a estar aceptando esos casos. Luego, el comprobante al que se hace referencia en el caso de modificaciones con nota de crédito o débito, debe existir, ¿no? Si yo hago referencia a una factura previa, la factura debe existir. Igual, si es anticipos y en facturas anteriores es donde estoy haciendo pagos a cuenta, esas facturas previamente deben existir, por lo tanto deben contar con un CDR aceptado para que se considere que existe. Bueno, acá les muestro, no se ve muy bien seguramente porque está chiquito, pero seguramente les van a alcanzar. La SUNAT ha sacado en su portal la relación de códigos que actualmente son observación, que quiere decir que la factura pasa normal, pero tiene un warning, que a partir del 1 de agosto ya van a ser rechazadas, ya no las van a aceptar. Entonces, por ejemplo, la primera que dice que el precio unitario de la operación que se está informando difiere de los cálculos realizados en base a la información remitida, que significa que la SUNAT igual vuelve a recalcular la factura en base a los datos del comprobante.
Si no coincide en la fórmula que se ha establecido, actualmente simplemente es una observación con este código 4287. A partir del 1 de agosto cambia el código, pero ya no va a ser una observación, sino que simplemente la SUNAT va a rechazar esta factura si encuentra este tipo de errores. Entonces, los cambios que SUNAT ha previsto no solo están en facturas, sino también, como vamos a ver, en las notas de crédito. Igual, si se fijan, básicamente es el tema de sumatorias, ¿no? Que los sumatorios coincidan con los valores a nivel individual, tanto en nota de crédito, en nota de débito. En el comprobante de retenciones y percepciones son cosas muy puntuales, ¿no? Lo primero que les comento que tiene que estar en soles, independientemente de la moneda de la operación, la parte que corresponde, por ejemplo, a percepción, siempre, siempre, en todos los casos, tiene que estar en soles. El resto de la factura puede estar en dólares, pero esa sección que corresponde a la percepción tiene que estar en soles. Igual el tema de los redondeos, que también vamos a ver algunos casos, es una de las preguntas frecuentes de los redondeos que actualmente acepta SUNAT y efectivamente va a seguir aceptando, pero siempre y cuando dentro del rango que he establecido. Entonces, para recordar, y es importante que esto lo tengan siempre en cuenta, son cosas que de repente las manejan, pero siempre es bueno repasar, conceptos, por ejemplo, como que la diferencia entre valor de venta y precio de venta. Entonces, sabemos que siempre precio de venta es el valor de venta más el IGB. El IGB que se calcula al multiplicar el valor de venta por la tasa vigente, que en este caso es 18%. Por ese lado no hay mayor inconveniente. Donde sí hay varios casos de errores, de observaciones, es en el cálculo del precio de venta unitario por ítem. Igual, es el precio de cada ítem, no sería otra cosa que dividir el precio de venta entre la cantidad de unidades por ítem, pero hay algunas adicionales que se debe tener en cuenta, que es el tema de los descuentos y los cargos. Si el descuento no afecta la base imponible, ¿qué quiere decir? Que yo voy a calcular el IGB neto de ese descuento o neto del cargo, de repente, no sé, pues un cargo por delivery o cualquier otro concepto, eso se tiene que descontar previamente para poder llegar al precio de venta unitario por ítem. Entonces, estamos hablando que sería el valor de venta más el IGB, menos descuentos más los cargos, siempre y cuando estos conceptos de descuentos y cargos no afecten la base imponible. Todo eso entre la cantidad de unidades por ítem. O sea, estas fórmulas que les muestro acá son las mismas que hace SUNAT cuando los comprobantes llegan a SUNAT o las que hace también el OCE cuando ustedes le envían al OCE. Es por eso que ahí salen las inconsistencias si a nivel del sistema los cálculos están mal hechos, ¿no? Igual, el monto base es la base sobre el cual yo voy a aplicar el impuesto, que en este caso es el valor de venta por ítem más el selectivo. Siempre cuando en la operación hay un impuesto selectivo al consumo, eso forma parte del monto sobre el cual yo voy a aplicar el IGB. Nunca se aplica el IGB sin considerar el selectivo, si es que la factura tiene el selectivo. Después el valor de venta por ítem, que es el valor unitario por ítem por la cantidad, menos los descuentos más los cargos que afectan la base imponible. Esto ya, o sea, ya determiné el valor y le quito o le resto a aquellos que sí me afectan la base imponible. La base imponible, como sabemos, es el monto sobre el cual yo voy a aplicar los impuestos. En los Excel de validaciones que SUNAT publica, le llama monto base. Entonces, cuando ustedes vean monto base, es igual a base imponible. Y si va un poco más allá al concepto que yo utilizo para los libros electrónicos, es justo los valores que yo voy a poner en los columnados que existen en el registro de ventas o en el registro de compras. Es por eso que vamos a ver la importancia de que estos cálculos estén bien hechos, porque un error a este nivel de línea o de ítem puede arrastrar un error a nivel de totales y por lo tanto un error a nivel de los libros y por ende un error a nivel de las declaraciones. Los cargos o descuento son los montos base sobre el cual yo voy a aplicar el descuento o el cargo por el factor que yo he establecido.
Si bien esta fórmula es muy sencilla, muchas veces se observa que en comprobantes, no sé, pues si el descuento es 20%, cuando se hace el cálculo, resulta que el descuento no es 20%, sino es un monto mayor o menor. Y eso es materia de una observación por el lado de SUNAT. Y este tema de las sumatorias, como les digo, es importantísimo, ¿no? O sea, siempre deben asegurarse que sus sistemas tengan validaciones para consistencia de data, donde los montos a nivel individual coincidan con la sumatoria a nivel de totales. Eso es principalmente cuando ya tengan tiempo de revisar cuáles son las observaciones que pasan error. En su mayoría son este tema de sumatorias. Sumatorias de IGB, sumatorias de valor de venta, sumatorias de valor de venta, operaciones grabadas. Y esto es justamente lo que después se consigna en los libros electrónicos. Por eso que es muy importante que revisen, porque no solo están corrigiendo para efectos de que su comprobante no sea rechazado, sino también están, ya, si revisan bien, están seguros que la información que están consignando en sus registros es la correcta y no van a tener ninguna contingencia tributaria futuro. Bueno, lo anterior es un poco el repaso de una charla anterior que se dio y algunos refuerzos a través de estas consultas, ¿no? Un poco para recordar cuáles son las respuestas que puede dar el OCE o la SUNAT cuando yo envío comprobantes, ¿no? Si mi comprobante está OK, perfecto, no tiene nada, voy a recibir una constancia de recepción, más conocido como CDR, donde me dice que el comprobante está OK y por lo tanto vale para todo efecto tributario. Entonces ya puedo estar tranquilo con ese comprobante, ya sea que lo recibo, que yo lo emito, que está perfecto, no tiene ninguna observación a nivel de consistencia de datos, ¿no? No hay nada, todo está correcto. También puedo recibir un CDR aceptado con observación, que es de lo que estamos hablando ahora, que no es para que simplemente haya como mi comprobante ya está aceptado, no hago nada y lo almaceno y queda así. No, eso siempre, el objetivo de estos CDRs con observación es un warning, es decir, revisa hay algo que está mal porque a futuro te puede traer problemas tributarios. Entonces, si bien un comprobante con observación igual vale para todo efecto tributario, o sea, no es que no sea válido, sí es válido, pero significa que hay datos en el comprobante que están con error o hay datos que están mal calculados y que a futuro, cuando se haga una auditoría o la SUNAT empiece a cruzar información, van a tener alguna implicancia tributaria y posiblemente algún reparo. Entonces, es muy importante que al margen de las observaciones que pasan a error a partir del 1 de agosto, en general, como buena práctica, lo que deberían hacer es que cada vez que reciben un CDR con alguna observación, revisar y corregir para que eso después a futuro ya no se presente y lo óptimo es que tengan CDRs aceptados, ¿no? Y el tercer escenario es, en el caso que yo le envíe directamente a SUNAT, o sea, no sé, por ejemplo, contrato a BizLink en el rol de PC, nada más, no en el rol de OCE, entonces la respuesta va directo a SUNAT. Si mi comprobante está mal, tiene algún concepto que se considere error, el sistema emite un CDR rechazado. ¿Eso qué significa? Que el comprobante no vale. Así yo lo haya entregado a mi cliente, igual no vale. Así lo haya anotado en el PLE y lo haya usado en la declaración, no vale. O sea, si yo tengo un CDR rechazado, no vale. ¿Qué es lo que tengo que hacer para subsanar esta observación? Generar un nuevo comprobante y la numeración ya no la puedo utilizar. O sea, ese comprobante está como el símil del anulado en el mundo físico. Yo agarraba todos mis ejemplares del mundo físico y le ponía la palabra anulado y ya no podía volver a usar ese comprobante, sino que tenía que hacer uno nuevo. Eso es un símil del efecto que tiene un CDR rechazado. Pero si lo envío a través del OCE, ahí hay una cierta ventaja, porque el OCE no entrega nunca CDRs rechazados. Lo que entrega como respuesta es una comunicación de inconsistencias. ¿Y qué ventaja tiene eso? O sea, si bien el efecto es el mismo que un CDR rechazado, porque el comprobante tampoco vale, o sea, no vale, no es nada, tengo que hacer uno nuevo. La diferencia si lo envío
a SUNAT o si lo envío al OCE es que cuando lo envían a través del OCE puedo utilizar el mismo número de comprobante. O sea, puedo corregir el dato y volver a mandar nuevamente con la misma numeración. Eso es lo que diferencia si lo envío a través de SUNAT o si lo envío a través del OCE. Entonces, recuerden siempre que si el OCE me manda una comunicación de inconsistencias, ya depende de las políticas internas que tenga cada empresa. Oh, perdón, no sé qué pasó con la presentación. A ver, un momentito. Ya. Entonces, como les decía, ya depende de la política de la empresa, pero si quiere puede usar el mismo comprobante, no hay ningún problema, el mismo número. Pero sí tiene que volver a generar para corregir la información que ha sido materia de observación, de inconsistencia. Luego uno de los temas más que ha levantado mayores dudas, ¿no? Es ya, me dieron un CDR con observación y ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que revisar cuál es el código del CDR. Ah, perdón un momentito, me comentan que no se ve la pantalla. Ya, ahora sí. A ver la pantalla anterior. Bueno, acá era simplemente tener claro que cuando hay un CDR rechazado por el lado de SUNAT, yo no puedo usar esa numeración. Si lo envío a través del OCE, ya depende de la empresa si usa el mismo número y mando un comprobante corregido o usa otro número correlativo. Otro tema es, ya recibí un CDR y tiene observación, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero revisar en el CDR, vamos a ver un ejemplo, cuál es el código de observación, qué cosa es lo que me están observando. La mayoría de casos, por no decir el 99%, va a implicar un ajuste en el sistema. ¿Por qué? Porque cuando uno emite a través del PCE, generalmente envía información desde un sistema hasta el sistema del contribuyente. Hasta el sistema del PCE, perdón. Entonces, el error que se corrige en el sistema va a aplicar para el resto de comprobantes que yo pueda generar. Luego, una vez que hago el ajuste en el sistema, tengo que probar los ajustes que he realizado para estar seguro que realmente está corregido a través de algún servicio beta, ¿no? Puede ser el de SUNAT o puede ser el servicio que les ofrezca BizLink. Pero siempre es preferible probar antes de que ya manden en producción los comprobantes corregidos. Y ver si contablemente hay alguna implicancia, ¿no? De repente el tipo de error amerita emitir una nota de crédito o débito, o de repente también tengo que modificar mis registros contables y tengo que modificar la declaración, ¿no? Entonces ahí, dependiendo del motivo de error, tengo que ver cuáles son las acciones que tengo que seguir para subsanar este tema, ¿no? Una de las preguntas que me hacían era si había un plazo de subsanación que establece SUNAT. No, en realidad no hay plazo, ¿no? O sea, la SUNAT envía el CDR con observación a partir de agosto, la SUNAT o el OCE con rechazo, pero ahí la subsanación es simplemente corregir el comprobante y emitir uno nuevo en caso corresponda, ¿no? Pero si el CDR tiene observación, como les comento, o sea, sí vale el comprobante, no tienen que anularlo. Lo que sí pueden emitir una nota de crédito o débito dependiendo del error que se trate. Pero el comprobante vale, por lo tanto no lo tienen que anular. Aquí hay un ejemplo de CDR como observación. Si se fijan en la parte resaltada en verde, van a recibir, es un archivo en XML también, está en el lenguaje XML. Es un archivo un poquito más corto que una factura, donde la respuesta es el número comprobante. Por ejemplo, esta factura, la factura 440F004 44705, ha sido aceptada.
Entonces, acá lo primero que te dicen, la factura ha sido aceptada. Por lo tanto, vale tributariamente. Pero acá hay observaciones. Me indican, hay una observación que es el código 4212. Siempre va a estar todas las observaciones codificadas con una pequeña descripción. Entonces, por ejemplo, dice el total valor de venta. Debe consignar el total valor de venta. En esta factura no se consignó el campo total valor de venta. También hay otro código de error, el 4309, que me indica la sumatoria del valor de venta no corresponde a los importes consignados. O sea, está haciendo la validación a nivel individual versus a nivel total. Luego hay otro que indica que el total precio debe consignar el total precio de venta. Y esto lo he resaltado en rojo porque, por ejemplo, esto es uno de los errores que a partir del 1 de agosto, perdón, de las observaciones que a partir del 1 de agosto va a pasar a ser error. Entonces, si, por ejemplo, esta factura yo la enviaba el 2 de agosto, me la van a rechazar, porque ya el 2 de agosto este error no me va a pasar. Los otros que están resaltados en morado van a seguir siendo un CDR con observación. Que otro tema también importante. No es que a partir del 1 de agosto ya no va a haber CDRs con observación, va a seguir existiendo. Simplemente que la cantidad de errores que SUNAT me acepta, por así decirlo, y que los pasa, cada vez va a ser menor, porque el objetivo es que la información que se envíe sea lo más limpia posible, porque es insumo para otros procesos de control que se hacen en SUNAT. Entonces, entiendo que lo que han priorizado es lo de mayor relevancia y lo que tiene mayor impacto respecto a la declaración o a la presentación de libros, ¿no? Entonces, este que está resaltado en rojo, por ejemplo, sí sería a partir del 1 de agosto una observación. Si vemos acá, regresamos a la tabla, este código está acá, donde me indican que debe consignar el total precio de venta. En la relación de códigos que pasan a ser error, está justo eso que hoy día de hoy es observación, ¿no? Este código 4317. Acá tenemos otro ejemplo. Igual, este es otro ejemplo, otro CDR donde también está aceptado, pero tiene observación. Está aceptado porque acá me dice el comprobante número F050-0040-745 ha sido aceptado. Entonces, como les digo, vale tributariamente, pero ahí vienen los peros. Tiene 4 observaciones. De estas 4 observaciones, 2 de las que están señaladas en rojo también a partir del 1 de agosto ya van a ser rechazo. Por lo tanto, si yo estoy el 1 de agosto y mando esta factura tal cual, me la van a rechazar. Ya no me van a emitir un CDR con observación, sino me van a emitir un CDR rechazado o un reporte de inconsistencias en caso lo envíe a través del OCE. Por lo tanto, no vale y voy a tener que corregir el comprobante. Entonces, cuando preguntaban cómo sé qué observaciones tiene, siempre miren el CDR. El CDR tiene los mensajes con los errores. O sea, lo ideal sería recibir hasta acá, el comprobante ha sido aceptado y no tengan nada de estos códigos de retorno con las observaciones. Ese es el escenario ideal. Pero a veces hay casos en los que sí hay algunas validaciones que no se están cumpliendo, pero la SUNAT las dejaba pasar. Y algunas de ese grupo de validaciones ya no las va a pasar a partir del 1 de agosto. Otra consulta también era qué cosa debo enviar a mi cliente, ¿no? Hay un poco de confusión en qué cosa es el CDR, qué cosa es el XML, si ya mandé el PDF, ¿para qué más? Lo que debo enviar a mi cliente siempre, 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 en todos los casos, es el XML. Así sea un archivo extraño que si lo abren no entienden nada porque es en chino, ese es el comprobante electrónico y por lo tanto eso es lo que tributariamente tiene validez. Y si yo no envío el XML, en realidad estoy en infracción porque no estoy cumpliendo con otorgar comprobante de pago. Y por lo tanto, si la SUNAT detecta que yo no estoy enviando el XML o no lo estoy poniendo a disposición, porque también esa es una alternativa, puedo tener una multa por no emitir comprobantes de pago.
Ustedes pueden decir, no, pues si igual yo lo he emitido, acá tengo mi XML, ya le mandé el PDF. No, la obligación es mandar el XML. Otra cosa es que si yo recibo el XML, no lo abro porque no lo entiendo, ya ustedes simplemente cumplieron con enviarlo o cumplieron con ponerlo en disposición a través de un portal, porque también pueden hacer eso, ¿no? Pueden entregar el PDF y poner una leyenda para decir, descargue el XML en tal ruta. Entonces, con eso también están cumpliendo con la obligación de entregar el comprobante pago. El PDF es una facilidad para que visualmente el receptor del comprobante pueda ver de qué se trata, porque si le mandan el XML, nadie lo va a entender, va a ser complicadísimo. Entonces, nació la figura del PDF. No es obligatorio enviar, pero por usos y costumbres siempre se envía. Es más, si tú no envías, si mandas el XML y el PDF, normalmente el receptor del comprobante te va a decir, no me has mandado el comprobante, porque normalmente piensan pues, que el comprobante es el PDF. Inclusive si mando el XML, ni siquiera puede ser que no lo archiven. Y la obligación de conservar para quienes envían todavía desde sus sistemas es no el PDF, sino el XML, tanto a nivel de receptor como de emisor, ¿no? Entonces, lo que debo enviar siempre es el XML junto con el PDF, pero ojo, el PDF no tiene ninguna validez tributaria, simplemente es una representación gráfica de ese comprobante electrónico que está en XML. Y el CDR también preguntaban si hay obligación de enviar o no. En realidad no, pero sí sería recomendable que igual ustedes como receptores lo exijan para que tengan la certeza que que el comprobante que han recibido es válido. Porque también pasa mucho que generan el documento y no lo han enviado ni a SUNAT ni al OCE, entonces eso no es nada. Entonces, el CDR, si bien no es obligatorio, sí sería recomendable que lo puedan enviar a sus clientes, ¿no? Otra cosa es si el cliente no quiere hacer nada con el CDR, bueno, ustedes simplemente cumplen, ¿no? Y el CDR también está en formato XML, ¿no? O sea, de repente por ahí estaba la confusión. O sea, tanto el XML que corresponde a la factura, eh, es el comprobante electrónico. El CDR también. XML en realidad es un lenguaje, ¿no? Así como el Excel, el XML es un lenguaje que se utiliza para intercambio de información a través de medios virtuales. Entonces, el CDR también utiliza ese lenguaje, que como hemos visto en el ejemplo que les he mostrado, tampoco no es fácil de leer, ¿no? Pero sí sería recomendable enviar para que el cliente tenga la certeza que el comprobante es válido, ¿no? Más si a raíz de la siguiente consulta, el comprobante no lo veo en la web de SUNAT o el OCE, ¿no? También, o sea, pasan muchos casos en los que generé el comprobante, tengo el CDR, consulto en SUNAT, no está el comprobante. Consulto de repente en la web del OCE, tampoco está el comprobante. Entonces, sé que hay casos de clientes que, por ejemplo, dicen, mi cliente no me quiere pagar porque el comprobante no está en la web de SUNAT. Pero en realidad, si tienen el CDR del OCE, por ejemplo, eso es suficiente. Otro tema adicional es la facilidad que ha puesto SUNAT y una opción de consultas en su portal. Pero si cuentan con el CDR aceptado o aceptado con observación, el comprobante es válido. No es un prerequisito que también se visualice en la web de SUNAT o el OCE para que se tenga validez. Inclusive en este punto, si ustedes tuvieran problemas pues, con algún cliente, porque a veces pasa que su comprobante por algún motivo no se visualiza todavía en la web de SUNAT, la misma SUNAT ha sacado un comunicado que lo tiene en su web, donde pone justamente ese tema, ¿no? Que si el comprobante no está en la web de SUNAT, igual tiene validez en la medida que el OCE ya lo validó. O sea, el OCE tiene la misma función de dar validez a un comprobante que la SUNAT. Si el OCE emite un CDR, el comprobante vale. Si el comprobante todavía no se ve en la SUNAT, bueno, ahí puede ser un tema del OCE o de la SUNAT, pero igual el comprobante vale. Ahí también preguntaban cuánto tiempo tiene el OCE para enviar el comprobante a la SUNAT. En realidad, normalmente de lo que sé, los comprobantes los mandan en línea a la SUNAT. A veces hay encolamiento que origina que dentro de SUNAT no pongan a disposición en ese instante, en la opción de consulta el comprobante, pero el comprobante ya llegó.
pero el OCE, de acuerdo a la norma que regula el OCE, tiene el plazo máximo de 1 hora. Una vez recibido el comprobante, máximo en el plazo de 1 hora tiene que enviarlo a la SUNAT. Si no, igual lo envía después, pero ya tiene una multa y son multas bien, bien fuertes, ¿no? Entonces, la tranquilidad para alguien que envíe el OCE es que tenga el CDR. Si tiene el CDR, el comprobante vale. Que se visualice o no en la web, ese es otro tema, pero no condicionante a la validez del comprobante. Otra consulta también que han hecho bastante es el tema de los redondeos y la tolerancia. Eh, las observaciones que van a pasar error, igual van a seguir con tolerancia, no hay ninguna exclusión, y la tolerancia que maneja SUNAT es de +/-1. Entonces, por ejemplo, si el valor de venta que yo he consignado en mi factura es 2.356 y la SUNAT, según sus cálculos de la sumatoria de los niveles individuales, sale que es 2.357, está ok, no hay ninguna observación porque está dentro del rango de la tolerancia. Ahora, hay casos en los que por la operatividad de la empresa hay determinados valores que la empresa tiene que utilizar más de 2 decimales, que es lo común. Ese es el caso del valor de venta unitario y el precio de venta unitario. Generalmente es cuando venden productos que están sujetos a alguna cotización de mercado internacional y manejan más de 2 dígitos, ¿no? Entonces, el sistema de SUNAT permite que en estos 2 casos pueda consignar hasta 10 decimales, pero estamos hablando de valor individual, valor de venta unitario, precio de venta unitario, estamos hablando a nivel de ítem. Pero ya cuando eso lo traslado a nivel de totales, sí tengo que hacer un redondeo, porque a nivel de totales, de acuerdo a la estructura definida por SUNAT, solamente acepta 2 decimales. Entonces, a nivel individual puedo tener 10 decimales, pero ya a nivel de las sumatorias tengo que tener máximo 2 decimales. Y ahí justamente es donde se producen las variaciones en los cálculos, ¿no? Mientras más ítems tenga una factura, la probabilidad que tenga problemas de redondeo es mayor. Entonces, de acuerdo a lo que SUNAT ha calculado en función a comprobantes pues, que tienen un montón de ítems, más o menos el rango de cálculo de tolerancia es +/-1. Entonces, eso se mantiene, sea que me determinen que mi inconsistencia va a ser error o observación. Eso siempre está ahí presente. Preguntaban también cuál es la norma legal donde se establece eso. Eso está en realidad en los anexos técnicos de las normas y también está colgado en la web de SUNAT en el Excel de validaciones. Ahí, en la mayoría de campos que está referido a números, se habla de las tolerancias. Inclusive, vamos a ver que hay uno de las observaciones que pasan error que tiene que ver con este tema de la tolerancia. Es justamente el código, la observación 4314, que dice el monto para el redondeo del importe total excede del valor permitido. ¿Qué justamente quiere decir eso? O sea, si la diferencia entre lo que SUNAT ha calculado versus lo que el emisor ha puesto en el comprobante excede de la unidad, va a tener este error. Bueno, a partir del 1 de agosto, error. Si está dentro, la diferencia es de 1, no hay problema, el comprobante está acá y el CDR ni siquiera sale como observación, sino simplemente sale CDR aceptado. Eso en general es en cuanto a los temas de los errores, de las observaciones que pasan a error. Hay otro tema también importante que tienen que tener en cuenta y que se ha postergado unos meses, que es el tema de los nuevos datos en los comprobantes. Estamos hablando de la factura y el recibo por honorario electrónico. Acá también es en realidad como si fuera un error, ¿no? Si el comprobante no viene con estos datos, simplemente se va a rechazar, que quiere decir que la respuesta que me va a dar SUNAT o el OCE va a ser un CDR rechazado o la inconsistencia. Por lo tanto, el comprobante no va a valer. ¿Y cuáles son los nuevos datos que tengo que consignar? La forma de pago, que es al contado crédito. Entendiéndose como contado, todo
aquel medio que utilice el comprador al momento de realizarse la transacción. Incluye tarjetas de crédito. O sea, si yo pago con tarjeta de crédito, en realidad mi pago es al contado, a pesar que es tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque al establecimiento igual el operador de tarjeta le va a hacer el abono del monto que corresponde a la transacción. Y es crédito cuando me pagan a una fecha posterior a la emisión. Cuando, por ejemplo, yo hago la transacción y me pagan con letras, igual eso se considera como crédito porque en ese momento no está entrando dinero ni tampoco hay un tercero, como en el caso de los operadores de tarjeta de crédito, que me van a hacer el abono de la transacción. No es crédito puro, me van a pagar después. Y si el pago es de esta forma, o sea, me van a pagar después, adicionalmente en el comprobante se tiene que incluir el monto pendiente de pago, porque puede ser un pago a cuenta y hay una deuda que queda, el monto pendiente de pago, la fecha de vencimiento de cada pago, y si el pago es en varias cuotas, yo tengo que poner la cuota 1, cuánto vence y cuál es el monto que tiene que pagar. La cuota 2, cuánto vence y cuál es el monto que tiene que pagar. Entonces, esto, que inicialmente estaba para el 1 de julio, se está postergando para el 1 de septiembre. Y es importante que lo tengan en cuenta porque si no están preparados para tener esta información, si llega el 1 de septiembre, por ejemplo, no ponen la forma de pago, simplemente sus comprobantes van a empezar a rechazarse. Y tener en cuenta siempre que los comprobantes es el principal insumo para SUNAT para todas las acciones de control, ya sean reparos, fiscalizaciones, acciones inductivas, fiscalizaciones electrónicas. Por lo tanto, cualquier error que arrastre el comprobante les va a generar problemas tributarios. De repente les van a hacer un reparo que simplemente se originó por un error de una mala construcción del comprobante electrónico. Entonces, es muy importante que verifiquen toda la información que tiene el comprobante, todo, sobre todo todas las validaciones aritméticas, porque también el comprobante, si bien es un insumo para SUNAT, y si ustedes han visto pues los planes que tiene SUNAT, lo que sale en las noticias, los controles que ya están haciendo están basados principalmente en el comprobante de pago. Y también son un insumo para la elaboración de sus registros contables y su declaración. Si ustedes, por ejemplo, suman mal el, no sé, pues total valor de venta, operaciones grabadas, suman más de la cuenta, ese error lo están trasladando a su registro de ventas, por lo tanto están declarando ventas adicionales que no han realizado y por lo tanto ese mismo error lo están declarando están arrastrando a la declaración mensual. En conclusión, están pagando más impuestos. Entonces, tiene que ver también que el efecto no solamente pasa por un tema de sistema, sino toda la cola que trae un simple error aritmético me va a generar un montón de errores posteriores, ¿no? Entonces, es importante, y también por el lado del receptor, ¿no? De repente, si el comprobante que ustedes reciben ya arrastra ese error y de repente tiene un crédito fiscal mayor al que realmente corresponde, igual les van a reparar ese crédito fiscal, ¿no? Entonces, si bien tienen la obligación de revisar la consistencia de datos de los comprobantes que emiten, es recomendable también que hagan por el lado contrario, o sea, revisen también la consistencia de datos de los comprobantes que ustedes reciben, principalmente todo lo relacionado al crédito fiscal, porque ese es uno de los temas que SUNAT siempre revisa lo primero que cruza y tiene cada vez más elementos a nivel de sistemas para poder verificar que la información del comprobante esté correcta. Entonces, al margen de la relación de códigos que han salido ahora, imagino que a futuro SUNAT va a ir incorporando también, va a ir migrando algunas observaciones a error. Entonces, esta es una buena oportunidad. Bueno, primero priorizar lo que SUNAT ha definido para que lleguen al 1 de agosto, pero igual tener como buena práctica revisar todos los CDRs que lleguen como observación. Como le digo, no es para que los archiven y los guarden y no pasó nada. No, es un warning. Es un warning y en cualquier momento SUNAT puede decidir, bueno, ahora ya no te voy a decir un warning, simplemente te lo voy a rechazar. Y bueno, eso sería todo. Pasaríamos ahora a la ronda de preguntas para absorber algunas dudas que de repente no han
quedado claras o quieren que algo se detalle un poco más? Gracias, Gisela. Te voy a traer unas preguntas, aunque la hora nos ha ganado, pero de todas maneras, en primer lugar, una pregunta es, ¿esta modificación primero iba a empezar o iba a tener vigencia el 1 de julio y ha sido cambiada ¿para qué fecha, por favor, Gisela? Para el 1 de agosto. Ese es un cambio que ha sacado una resolución, la SUNAT, trasladando un mes más estos cambios que con respecto a que el mensaje ya no, de observado error se traslada un mes más con otros campos adicionales, si no me equivoco, ¿no? Sí, o sea, en realidad hay dos postergaciones que ha hecho SUNAT. La que son las validaciones, no, ahí no ha sacado ninguna norma, simplemente es el comunicado que ha enviado a la SOCE y ahora también lo ha hecho un poco más público a través de la relación de códigos que ha puesto a través del portal de la SUNAT. Para eso en realidad no necesita norma porque las reglas están dadas en los anexos técnicos de las CRS que aprueban estos comprobantes. Lo que pasa es que la SUNAT como que ha sido bastante flexible en algunos casos y ha dicho ya bueno, te lo dejo pasar con error, ¿no? Pero así como ha sido flexible, en cualquier momento puede volver a mandar otro comunicado a ustedes y decir, bueno, a partir de tal fecha voy a estar rechazando estas cosas. Lo que sí ha salido con norma es el tema de los nuevos datos relacionados a la forma de pago. Eso sí, salió una RS este año donde ha postergado, ya no es julio, sino es septiembre, 1 de septiembre. Ok, gracias, Gisela. Hay otra pregunta, si esta charla va a estar colgada o va a estar grabada. Sí, está grabada y va a ser compartido con todos los asistentes y personas interesadas para que tengan mayor conocimiento o detalle con respecto a estos cambios que ha publicado la SUNAT. Eh, hay varias preguntas que no están relacionadas al evento en sí. Este, por ejemplo, que no sé si es que está relacionado, pero bueno, ¿qué va a pasar con algunas notas de crédito que se aplican en descuento por facturas que se emitieron antes de pasar por OCE? Entonces, bueno, es el tema del padrón el padrón de la SUNAT, ¿no? De así ahí no hay problema porque cuando el contribuyente pasa un OCE, la SUNAT le manda toda la información de ese contribuyente al OCE, ¿no? Le manda toda la relación de los comprobantes que emitió anteriormente para que justamente pueda validar cuando emita una nota de crédito que el comprobante al que hace referencia exista. Hay un plazo válido respecto a la antigüedad del comprobante para enviar XML PDF, dado que tengo usuarios que piden comprobantes con 2 a 4 años de antigüedad y a veces a más antigua la data que no se tiene tan a la mano. Me imagino que es para poner a disposición la opción de consulta, ¿no? Si la consulta es online, es un año, ¿no? Y cuando la consulta es más de un año, obviamente se tiene que buscar de la base de datos, ¿no? Porque no se puede Claro, tener tan... un pedido, ¿no? Que normalmente es cuando al contribuyente cuando al receptor se le ha extraviado el archivo, ¿no? Sí, sí, efectivamente la ley de comprobantes de pago establece la obligación para el emisor de poner a disposición una copia del ejemplar cuando la otra persona lo solicita. Pero no establece efectivamente que sea en línea, puede ser a pedido y en un formato y me lo entrego después de cierto tiempo. Sobre el envío del XML, ¿también es obligatorio para todos los comprobantes electrónicos, facturas, boletas, nota de crédito y débito? La única opción en la que no se tiene que enviar el XML es boleta, porque boleta estamos hablando de consumidores finales y de repente, no sé, pues siempre ponen como ejemplo la abuelita de la esquina que no tiene computadora y en ese caso el comprobante por default es el PDF. Pero en el resto de comprobantes lo que tienen que traer de todas maneras es el XML. Ok, buenas tardes, señorita. Mi consulta es sobre las operaciones grabadas por premio. Nos muestra error en la sumatoria del IGB. ¿Cómo se debe manejar esos comprobantes de pago con o sin IGB en el PDF y cómo se maneja de manera contable? Una operación exonerada, ¿no? ¿Me dices? O grabada.
Repito la pregunta. Lo que pasa es que estoy viendo tantas que... Buenas tardes, señorita. Mi consulta es sobre las operaciones grabadas, o sea, por Ya. premio. Grabadas por premio, nos muestra error la sumatoria del IGB. ¿Cómo se debe manejar esos comprobantes de pago con o sin IGB en el PDF y cómo se maneja de manera contable? Claro, igual si es grabada, tiene que tener estar afecto al IGB y ese IGB tiene que figurar en el comprobante. Y a nivel contable también es un IGB, como lo he calculado y por lo tanto después lo voy a pagar, se registra como cualquier operación grabada. La clasificación, si es premio, retiro, donación, es una clasificación adicional, ¿no? Pero lo que prima es que sea grabado. Distinto es a una no onerosa, una gratuita, donde ahí no se consigna IGB, sino simplemente a nivel informativo. Bueno, hay unas preguntas. Buenas tardes. De validado el CRE, que no sé si es no sé qué se llama CRE, ¿en cuánto tiempo tengo disponible el CDR a través de su enlace anónimo y con qué clave? Bueno, si es anónimo, es inmediato, ¿no? ¿Y por qué dice con qué clave? No entiendo. Claro, no, el CDR es la respuesta que da el OCE o la SUNAT y reciben un archivo. No tiene clave, simplemente abren el archivo y ahí visualizan la respuesta que tiene ese comprobante. Y es en línea, o sea, yo envío y recibo inmediatamente. Bueno, no sé si es el caso de observación 4176. El dato ingresado como código de ubigeo de punto de llegada no corresponde a un valor esperado. Catálogo número 13. Sin embargo, en el XML de la factura, el ubigeo sí corresponde al punto de llegada. Que ahí habría que ver eso, me imagino que es un caso de una factura guía, donde ponen punto de destino, punto de llegada, ¿no? De repente puede ser inconsistencia donde han puesto un ubigeo igual al domicilio fiscal del punto de partida, ¿no? Pero, claro, son cosas específicas. En este caso, por ejemplo, no creo que sea un error, debe ser una observación, ¿no? Es una observación que si de repente sí corresponde, bueno, ahí ya no tienen que hacer nada más, ¿no? Ok. Bueno, hay varias preguntas que no están relacionadas a lo que es este código de cambio de lo que es de observado a error. De todas maneras, todas estas preguntas que son totalmente dispersas de otros temas, las vamos a grabar y le vamos a responder a cada uno. Yana, que tú me estás copiando, por favor, copie todas estas preguntas para que sean respondidas a través del área de soporte y proyectos para poder concentrarnos a las consultas relacionadas a la exposición de Gisela Cuentas, ¿no? El otro tema es que creo que sí es confirmar, Gisela, es que en otra resolución, que la vamos a ver otra charla también, es el detalle de cómo es que ha variado, o cuáles son las consideraciones que hay que tener con respecto a las facturas negociables y que ha sido postergado la vigencia del 1 de septiembre a 1 de octubre. ¿Es correcto? Claro, no, fue postergada del 1 de julio al 1 de septiembre, pero efectivamente ahí hay otros adicionales que a futuro se van a dar, como el tema de la confirmación de la factura, ¿no? También va a hacer una charla con respecto a esas observaciones. Muy bien, Cela. Yo te agradezco. Hay varias preguntas, pero que no son propias a lo que están relacionados a este webinar y que vamos a responderlas o a tener una charla específicamente sobre esto. ¿Tú quieres algún comentario adicional, Gisela? Sí, en realidad, que miren esto como una oportunidad para mejorar la calidad de la información que generan a través de sus comprobantes, y pensando que el comprobante tiene efecto no solo para un instrumento principal de control de SUNAT, porque todos los controles en los que el SUNAT está trabajando de ahora y de cara a los siguientes años está basado en los comprobantes de pago electrónicos, sino también
como un instrumento para la gestión en la empresa. O sea, como les comentaba, si yo me equivoqué y puse un valor mayor en el total valor de venta, estoy pagando más impuestos, salvo que quiera pagar más, que no creo que sea el caso, ¿no? Entonces, es muy importante que revisen la calidad de la información que dan a través del comprobante. No solo, que no solo se fijen en los códigos que SUNAT va a migrar, que claro, eso sí es lo prioritario, tiene que ser antes, pero también como buena práctica, todo CDR que lleguen con observación, revísenlo. No se archive así nomás, sino que lo revisen. Ok, muchísimas gracias, Giselle.